¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos conocido el impacto, la acción del Estado ante la emergencia de las heladas y el friaje. Para eso está el Plan Multisectorial ante heladas 2022, 2024, etc. Y acá yo les comento de que la acción ha ido mejorando, han incluido elementos como las casas térmicas, que ha sido resultado de un proceso de transferencia tecnológica, y, eh, y la acción del Estado ante las heladas ya se ha vuelto, digamos, predecible. Predecible en el sentido de que para el sector focalizado van a haber bienes y servicios desplazándose de un punto a otro punto para responder ante la emergencia. Pero eso no quita que sigamos teniendo a nuestros compatriotas sufriendo las condiciones de las heladas, ¿no? Pero finalmente las heladas, la bajada de temperatura, golpea los activos que nuestros compatriotas tienen allá y por tanto económicamente siempre reciben un golpe anual, ¿no? Entonces, esa situación de continuidad, habiendo 10 años, 20 años de la misma situación de las heladas, motivaba este taller. Entonces, para eso en las siguientes sesiones vimos cuál era la introducción general a la organización del Ejecutivo y las políticas públicas. Y un concepto acá clave es que eh, la política pública es una acción estructurada, lineal, de diferentes actores del Estado con diferentes competencias ante la emergencia, que es un escenario caótico. La emergencia, por definición, no es ordenada, sino expresa el caos de un escenario que se está rompiendo, de muerte de ganado, del forraje, personas que se enferman, y todo eso es manejar la incertidumbre, ¿no? Eso es incierto, hay caos, es una emergencia. El Estado, por su naturaleza, actúa sobre esa realidad de forma incompleta, de forma estructurada. Sigue unos pasos, como ven, tenemos el plan, ese plan indica líneas de acción, indica acciones, indica focalización, indica temporalidad, indica preparación, indica qué es lo que hay que hacer, quiénes son los responsables, etcétera, ¿no? Ministerio, el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, los alcaldes, etcétera, etcétera. Perdón, entonces, lo que quiero acá que recuerden como segundo concepto importante es que el Estado interactúa con la realidad de forma lineal, estructurada. Y por eso siempre va a ser insuficiente. Por eso también existe la iniciativa privada que tiene más amplitud, no necesariamente es estructurada, que también lo es la administración estructurada, pero tiene una flexibilidad que no tiene el Estado, ¿no? Ambos tienen sus naturalezas y por tanto ambos tienen ventajas y desventajas. Bien, luego mencionábamos que las viviendas térmicas, acondicionadas térmicamente, perdón, es un paradigma de transferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque como les dije, este grupo de jóvenes en esa época, en los 90, en los 80, ingenieros, mucho ingeniero mecánico, interesados por la energía solar como fuente de energía alternativa para las zonas rurales, desarrollaron durante los 90 conceptualmente la idea, y durante los 2000 hasta el 2010, ya empezaron a implementar los primeros prototipos y a probar eh, conceptualmente y técnicamente, esto es, usando el método científico, que elementos térmicos que se adicionaban a las casas que ven acá, por ejemplo, un vivero, unas ventanas en el techo que le llaman claraboyas, y usando la energía solar disponible en la sierra, por ejemplo, en el caso de las heladas, permitían que la temperatura de las casas durante la noche no caiga abruptamente, sino sea más lento, reduciendo el impacto en la salud de las personas. Entonces, es un paradigma de transferencia tecnológica porque los ingenieros, los profesores, los responsables de estos grupos, el grupo de acción rural en la Católica, el Centro de Energías Renovables en la UNI, enseñaron a su vez
a estudiantes que hicieron sus tesis, que hicieron sus maestrías, que entraron a los ministerios, que en los ministerios, ya sea el MIDIS, para el caso de la Católica, el de Vivienda y Construcción y Saneamiento, para el caso de la UNI, llamaron a su vez nuevamente a la universidad, a las universidades, introdujeron cambios en la acción del Estado, en las políticas públicas, se generaron guías de construcción, reglamentos técnicos de construcción para estas casas térmicas, y finalmente se logró que la política pública actual mire y ejecute la construcción de casas calientes, casas acondicionadas térmicamente para 2 millones de personas. Ese es el universo de personas focalizadas, ¿no? Y poco a poco, cada año yo escucho que construyen como 10.000. Sin embargo, esta solución es incompleta porque si construimos las casas para las 2 millones de personas, y ojo, que son casitas pequeñas, eh, no vamos a tener esta... A ver, es una solución a nivel micro, local, digamos, pero cuando entramos a una dimensión, cuando entramos a una escala mayor, comienza a verse los límites de esta propuesta. Sin embargo, acá quiero nuevamente revalorar que las universidades desde Lima, y puede haber acá una crítica que es válida, hicieron un proceso de transferencia de esta tecnología hacia el Estado y el Estado hacia las personas. Luego, en la sesión anterior, deconstruimos el concepto de tecnología, porque es muy probable que acá, y yo reconozco, voy a empezar hablando por mi experiencia, el concepto de tecnología está muy asociado a la microelectrónica, a la electrónica, ¿no? Al equipo salvador, al software, a la plataforma, a la página web, a la red social, a la inteligencia artificial. Pero es solamente una de las dimensiones de la tecnología, el equipo, ¿no? El software, el hardware. En la sesión anterior vimos que hay dimensiones adicionales que tienen que ser consideradas. Y además la tecnología no es independiente del lugar en el que se diseña, no es independiente del lugar o el escenario o la acción a la cual se le diseña para actuar sobre aquella, ¿no? Sobre esa acción, sobre esa realidad. Entonces, cuando movemos la tecnología de una realidad, de un contexto, de un lado a otro lado, sin considerar el contexto, sin considerar las otras dimensiones, estamos no estamos haciendo transferencia tecnológica, estamos haciendo populismo, estamos cubriendo, estamos estafando. Y esta es mi opinión. Yo voy a asumir mi opinión. Estamos estafando usando el discurso de la tecnología para no tapar huecos. Entonces, en la sesión anterior, y de hecho los documentos que les he mostrado, inciden mucho en romper este concepto de tecnología como infraestructura y adicionar elementos sociales, elementos humanos, que siempre están presentes en la tecnología, y por tanto, a mí me parece, y también es el motivo de este taller, de que las casas acondicionadas térmicamente, si bien son una tecnología propuesta en las mesas de Lima, en las mesas de las capitales de regiones, y que resultan y que son útiles ante la emergencia o ante la prevención, no son la solución. La solución va por otro lado, ¿no? Esa es mi intuición que motiva este taller. Y que, pues, aprovecho para agradecer a CREAR y a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, que me han permitido, pues, compartir con ustedes. Bien, entonces, y en la sesión anterior, ya en las actividades empezamos a ejercitar hemos propuesto nuevas políticas públicas para superar la acción del Estado ante la emergencia, ¿no? Empezamos a pensar otras acciones, otras políticas, otras acciones individuales que puedan
superar este ciclo continuo de abril, mayo, junio, heladas, ¿no? Y eso. Entonces, para recordar, recuerden que el título de este taller es Rediseño de las políticas de transferencia tecnológica. Vamos a recordar el concepto de transferencia tecnológica, una definición que a mí me parece muy relevante, que es la siguiente, ¿no? Transferencia tecnológica es el proceso. Por tanto, hay movimiento, hay acción, hay traslado, ¿cierto? Hay agentes, uno que da, otro que recibe, en el que se transfiere habilidades, conocimiento, tecnología, métodos de fabricación, muestras de fabricación e instalaciones. Como ven, no solamente es la máquina, no es la laptop, no es el internet. Hay conocimiento, habilidades, y las habilidades están relacionadas con la educación, con la capacitación, con las personas, ¿cierto? Entre gobiernos este proceso y esta transferencia se hace entre gobiernos y o las universidades y o las empresas privadas. En este caso de las viviendas acondicionadas térmicamente, claramente ha sido de la universidad al gobierno, de la universidad a la empresa privada y gobierno, empresa privada hacia la población, hacia los ciudadanos. ¿Y para qué se hace esto? Eh, para asegurar, ¿no? La motivación de la transferencia tecnológica es asegurar que los avances tecnológicos y científicos sean accesibles a un mayor número de usuarios. Entonces, les mencioné de que las casas térmicas, las viviendas acondicionadas térmicamente, desde ahora casas calientes, eh, utilizan elementos térmicos para mejorar la vivienda. Estos elementos térmicos, eh, técnicamente, digamos, viéndolo desde el lado de la física y la ingeniería, responden a las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica tuvieron una fuerza enorme, o mejor dicho, se terminaron de definir y a partir de la segunda revolución industrial. El motor es digamos, el paradigma de la segunda revolución industrial, y el desarrollo del motor, el desarrollo de los procesos de quema de combustible para producir trabajo, responde a las leyes de la termodinámica. Entonces, el avance científico en este caso, o el conocimiento científico que motiva o produce los elementos térmicos en las casas calientes, requieren que sea más accesible a un mayor número de usuarios, ¿no? Tengo las leyes de termodinámica, lo aplico a las casas que están en los Andes, veo que estos elementos térmicos son útiles, y además quiero que sea accesible a un mayor número de usuarios, un mayor número de personas que viven en la sierra, ¿no? Entonces, estoy ahí haciendo un proceso de transferencia tecnológica. Quiero hacer un proceso de transferencia tecnológica, ¿no? Y finalmente, se hace todo esto para que puedan desarrollar y explotar aún más estas tecnologías en nuevos productos y crear valor, procesos, aplicaciones, materiales o servicios. ¿Ok? Entonces, acá hay dos elementos importantes. Avances tecnológicos y científicos. La sesión anterior vimos la deconstrucción del concepto de tecnología, de cierta forma sacarnos nuevamente, lo refuerzo, la idea del equipo. Y ahora, en esta charla, en estas slides que vienen, voy a mostrar, digamos, a deconstruir, cuál es la acción, cómo es que los científicos se forman, ¿ok? Cómo es que podemos interactuar con los científicos, entender la dinámica de la ciencia, de la actividad científica. ¿Por qué? Porque es inevitable, es algo que vamos a vivir siempre, de que los avances tecnológicos, entendidos como infraestructura, equipos, sean promovidos, sean presentados, ¿no? De las universidades al Estado, de las universidades a las empresas, principalmente por científicos, ¿no? Ingenieros científicos,
aplicados básicos que están involucrados en la dinámica rutinaria de la investigación, del desarrollo tecnológico, y que por tanto digan, uy, esto podría ser aplicado en tal lugar, ¿no? Entonces esto siempre lo vamos a tener. Y en tanto no incluyamos las disciplinas de humanidades en las carreras científicas más duras o ingeniería, siempre vamos a tener esta idea simplista de llevar la máquina hacia un lugar y decir, listo amigos, hemos solucionado el problema cuando no es así. ¿Ok? Entonces, vamos a eso. Quiero que ustedes conozcan, no sé acá cuántos son del área de ciencias duras, digamos, de física, química, matemáticas. Si alguien puede levantar la mano que haya estudiado física, matemática, ingeniería, por favor, para solamente tener una referencia. Y sabiendo... Ahí está, Zach. Zach, ¿qué estudiaste? ¿O qué estás Hola, buenas estudiando? noches. Ingeniería metalúrgica. Ingeniería metalúrgica. Perfecto. Gracias. Entonces, sabiendo de que tenemos bastantes asistentes que no son de las ciencias duras, les muestro lo siguiente, ¿no? Esto es la línea de tiempo de la carrera científica. Entonces, inicia como un estudiante de pregrado en una universidad y lo siguiente es, lo siguiente es hacer una maestría, ya sea en el sector público, que tiene una naturaleza más de investigación básica, aunque no siempre, o en el sector privado, que tiene una naturaleza más industrial, solucionar un problema específico. Entonces, la maestría lo que hace es especializarte, ¿no? Los físicos, los matemáticos, los ingenieros en una maestría se especializan. Luego viene la etapa de el doctorado, el famoso doctorado que siempre vemos en las noticias, que el chico o la chica está en Estados Unidos, en Japón, en Huawei, peruanos de exportación. Es ese discurso que siempre va apareciendo. Entonces, el doctorado, por definición, es una etapa donde principalmente se especializa a un investigador, un estudiante, en un tema muy específico de una disciplina, de una subdisciplina, durante 4 o 5 años, de 3 a 5 años. Entonces, salen siendo especialistas, pero muy calificados, en un área muy específica. Por eso se hace difícil que doctores de peruanos o extranjeros vengan al Perú, porque no tenemos industria, no tenemos áreas de investigación muy especializadas. Pero sí vienen, por ejemplo, yo estoy hablando de la física, de la química, de las matemáticas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá al Perú sí vienen biólogos, ecologistas, ¿no? Porque nuestra Amazonía tiene áreas muy especializadas de investigación. ¿Ok? Entonces, luego de los estudios doctorales, comienza ya no son los estudios no se dicen estudios, sino ya es el trabajo postdoctoral, que vienen a ser, digamos, en términos clásicos como consultorías, ¿no? Porque no generas una relación, un contrato laboral con la institución, eh, pero sí, sí investigas en un tiempo corto, 6 meses, 8 meses, un año máximo. Entonces, el área postdoctoral o los estudios postdoctorales se enfocan a que el conocimiento que uno tiene solucione problemas que no tienen solución, problemas nuevos, desafíos nuevos en un área de investigación, o si es en la industria, en la producción. Y ahora, cuando yo estoy hablando de industria, es muy probable, es muy probable en el ámbito de la investigación científica mundial, que sí esté relacionado a la producción industrial de equipos, materiales, sensores, tejidos, etcétera, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Porque sobre todo estamos hablando del norte global, que absorbe una gran cantidad de
de personas en el mundo. Bien, finalmente, Tenure Track ya viene a ser un contrato de investigación, ¿no? Con todas las de la ley, pero es muy competitivo, porque no solamente compites con peruanos, sino compites con los locales, españoles, suizos, etcétera, y sino también con postdoctores de China, de la India, etcétera, ¿no? Entonces, como en todo mercado laboral, donde hay una gran competencia, solo los mejores, entre comillas, digamos, dependiendo de los requisitos de postulación de cada trabajo, van a acceder. Y por tanto, el resto de personas puede ser que salten a trabajos no científicos, que los hay, consultoría, finanzas, o que salten a la industria. Y finalmente, en la parte más del sector público, muchos de los investigadores que tienen años de años contratos comienzan a ser absorbidos como personal con niveles de decisión en el Estado. Puede ser en los institutos de investigación, ¿no? Que ya sean los directores, o puede ser que en las facultades sean los profesores. Los profesores, los que entran a los consejos universitarios, al decanato, a los rectorados, ¿no? Entonces, con esto, la parte de abajo, ignórenla por el momento, son los diferentes fondos que aparecen. Un investigador ya en la etapa de tesis doctoral, en la etapa doctoral siempre tiene que buscar fondos, concursos para poder financiar su investigación, para poder financiar parte de su sueldo también. Eso lo hace su grupo. Ahí hay una dinámica, en algunos casos puede ser negativa. Pero viendo solo la primera parte, lo que con esto quiero mostrarles es que un estudiante de pregrado entra a una maquinaria académica cuyo objetivo es especializarlo. En algún momento logra un trabajo estable, ya sea académico o en la industria. Y a partir de ahí ya continúa su trabajo, ¿no? Y en algunos casos, bueno, entrarán al Estado para dirigir institutos o facultades, etc. Entonces, una reflexión acá es que una vez que uno entra a esta maquinaria, no necesariamente hay no necesariamente hay interacción con otras disciplinas, a menos que la investigación, el área de investigación sea esa, el resto de personas van a enfocarse en su área. Y iniciaba diciendo esto de que un científico, un ingeniero que ha pasado por esta maquinaria académica, maquinaria no en el sentido negativo, es lo que es, va a ser el principal vocero de la tecnología, de la ciencia que él ha visto, él o ella ha visto. Y por tanto, también reconociendo la valoración social que se tiene hacia la ciencia, va a ser escuchado, ¿no? Entonces, es muy probable, vamos a convivir durante varios años, de que los científicos traigan ideas que, ingenieros, científicos, tecnólogos, voy a llamarlos, traigan ideas que no están necesariamente contextualizadas a nuestra realidad, pero que en otras realidades funciona bien, ¿ok? Y con eso vamos a tener que trabajar. Con eso vamos a tener que existir, con esas personas vamos a tener que conversar, ¿no? Y eso es el desafío siempre de la transferencia tecnológica. Entonces, acá unas reflexiones también adicionales, porque el enfoque de esta charla es entender las dinámicas sociales, ¿no? De la ciencia, de la tecnología. La ciencia, desde 1910, 1920, se ha masificado como actividad profesional. En el Perú tenemos varias facultades que producen científicos, sean biólogos, sean naturales, sean ingenieros, etcétera, ¿no? Y con eso, la ciencia, en algunas de las sesiones pasadas, que no lo mencioné en mi resumen, pero ahí está en los PPTs, tiene diferentes paradigmas, tiene diferentes enfoques. Una puede ser este descubrimiento inductivo, eh, o deductivo de leyes, grandes leyes de la naturaleza, o
que en este en ajuste entre sociedad, ciencia, capitalismo, ¿no? Se ajuste la ciencia como práctica, ¿no? Una acción que es resultado de ajuste, perdón por repetir muchas veces ajuste entre distintos recursos, datos, saberes, instrumentos, para el éxito de una reconstrucción fenoménica, ¿no? El científico está capacitado, está entrenado, con un background teórico, con un background experimental, con un background de manejo de equipos de medición, para poder reconstruir, para poder modelar, para poder describir un fenómeno, como el caso de las casas, de las viviendas calientes o las viviendas térmicas, y por tanto es capaz de ofrecer una descripción de la realidad. Entonces, ese es potente para un mundo en el que vivimos, ¿no? Mediado por el capitalismo, mediado por la producción, ¿no? Este enfoque es muy relevante y toma bastante peso. También mencioné en las charlas anteriores que la Segunda Guerra Mundial, generó una alianza por primera vez entre científicos, tecnólogos, militares e industriales. Y a partir de ahí nació la idea de políticas científicas, política de promoción, donde el Estado activamente actúa sobre un territorio, sobre una nación, ¿no? Para promover la ciencia. Esta alianza es nueva y hay varios ejemplos de esto. Podemos poner el ejemplo de la bomba nuclear, un arma, ¿no? Que le dio poder económico, geopolítico a un país. Entonces, también vamos a convivir con esta idea potente, pero incompleta, de que la alianza entre científicos, la alianza entre sociedad y ciencia tiene la respuesta per se, ¿no? ¿Por qué? Por esta visión, históricamente hemos visto que eso en Estados Unidos funcionó. Después está la globalización y el neoliberalismo, que tampoco podemos dejar de lado, porque se ha empoderado aún más, ¿no? La economía, la producción, como el eje de la dirección de la sociedad, ¿no? Y este enfoque ha ingresado a las políticas públicas. No digo que las políticas públicas antes del neoliberalismo sean las mejores, pero hay que reconocer que ya hay varios conceptos de la economía que han ingresado a nuestro léxico diario. Las políticas públicas se evalúan en base a indicadores, en base a productos, ¿no? Y por tanto, también vamos a convivir con eso. Y por tanto, la exigencia de resultados, indicadores y evaluaciones siempre estará presente cuando el Estado quiere hacer cosas. Y también está presente, y ahora les voy a mostrar, con la ciencia, con la producción científica, que es la última cajita que coloco ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a la ciencia se le evalúa por porcentaje de PBI invertido en actividades de I+D+I, porcentaje de publicaciones indexadas en el mundo, número de investigadores per cápita, número de patentes, inversión del sector privado en I+D+I. Hay otros más, pero estos son los clásicos. Entonces, ¿por qué coloco esto? Y disculpándome de porque los perros siempre a esta hora comienzan a ladrar. ¿Por qué coloco estos indicadores? Porque en esta vorágine de las políticas públicas por colocar indicadores, es natural, no es natural, es viable, se me acaba de ir la palabra, es usual de que los que diseñan las políticas elijan estos indicadores que no para evaluar las políticas de ciencia y tecnología, y no necesariamente indicadores más relacionados con la aplicación de la tecnología, como podría ser las viviendas térmicas, ¿no? Las viviendas acondicionadas térmicamente. Entonces, a este escenario de las viviendas térmicas que les dije, que fue un estudio de varias universidades, no se le va a evaluar desde el Estado por si la utilidad, si realmente está solucionando el problema, y utilizo la palabra solucionar
aceptando que es una dimensión bastante amplia, sino se la va a evaluar por el número de publicaciones, por el número de tesis, por el número de investigadores que generó. Entonces ahí hay una brecha. No es culpa de la política científica. Pero aceptando que eso va a estar presente, tenemos que producir, tenemos que crear, tenemos que proponer indicadores que estén más del lado de la utilidad, de la aplicación, de la viabilidad de lo que produce la academia a nuestro contexto local, ¿no? Entonces, por ahí también va un eje de rediseño de las políticas de transferencia tecnológica. No es posible que evaluemos con número de publicaciones cuando el número de publicaciones no está relacionado con el fenómeno que estamos, o mejor dicho, con la emergencia que estamos evitando, ¿no? Sino de ahí se genera un ciclo negativo de retroalimentación, ¿no? Mientras el fenómeno esté ahí siempre presente, vamos a generar publicaciones, pero nunca lo estamos solucionando. Ok. Entonces, todo esto me parecía importante traerlo esto a colación, porque estos escenarios los vamos a escuchar, nos vamos a encontrar con personas, con voceros, con planes, programas, instituciones que de alguna manera han hecho suya alguno de estos enfoques y lo están implementando. Y claro, ahora que los que estamos presentes acá, me parece que ya estamos saliendo de la idea de la tecnología como máquina, tal vez el primer desafío para rediseñar las políticas es ir a cambiar el enfoque, el pensamiento de las personas, ¿no? Y bien, entonces esto también quería hacerlo presente. Ahora, yendo un poco más al fondo, para que conozcan la dinámica científica, les muestro lo siguiente. Una historia breve de las publicaciones científicas. Y acá voy a hacer bastante breve, porque ya tenemos una hora de charlas. Y terminará con un video que nos va a... que yo creo que todo este taller puede ser muy crítico, pero el video puede traernos un poco de esperanza. Bien, historia de las publicaciones científicas. La ciencia como la conocemos ahora, aquella ciencia o la actividad científica que la usan los ingenieros para producir industria electrónica o para producir equipos, etcétera, no siempre ha sido como es ahora. Y el elemento principal actual de la ciencia, de la producción científica, ¿no? Y ojo con esta palabra producción, muy relacionada con la economía, con la industria, de la producción científica es el artículo científico, la publicación científica. Entonces, ahorita lo que quiero comentarles es el avance, o mejor dicho, la historia, una breve historia sobre las publicaciones científicas. Al inicio, en los 1600, 1700, sobre todo en Europa, empezaron a haber intercambio epistolar entre muchos protocientíficos de esa época, ¿no? Newton hablando con Locke, me parece, y el principal método de comunicación eran las cartas. Luego, cuando empezó a aumentar en una ciudad, en las ciudades, ¿no? En las grandes capitales, el número de personas, claramente por los desarrollos industriales de esas épocas, y por tanto también el número de personas, académicos que tenían el tiempo y seguramente el dinero para ocuparse en el estudio de la naturaleza en ese momento, comenzaron a crearse sociedades científicas, ¿no? Asociaciones, reuniones, donde se comenzaba a compartir información, etcétera, ¿no? Entonces, como toda reunión, todos hemos estado en una reunión y necesitamos actas donde quede escrito qué es lo que hablamos, cuáles fueron las ideas y qué es lo que queremos hacer después, ¿no? Entonces, en estas reuniones, en estas sociedades, perdón, también se empezaron a crear actas. Y estas actas empezaron a registrar las novedades que traía cada uno de los miembros de las sociedades científicas. Y
La compilación de todas esas novedades se convirtió ya en libritos, en las actas de las reuniones. Con la posibilidad de imprimir, ¿no? Con el aumento de la mejora, perdón, con la mejora de la tecnología de impresión, y también con la, la mejora del transporte marítimo entre continentes, comienza a desarrollarse la opción de imprimir y enviar las actas entre las élites académicas del mundo, ¿no? Sobre todo en el norte, llegando tal vez poco acá a Perú, a Colombia, ¿no? A las élites, a esas élites criollas, pero sobre todo hablando en el norte, ¿no? Y la primera y segunda revolución industrial se apoyó en la técnica de ingeniería y las publicaciones científicas crecieron bajo esa tendencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo de un motor, la prueba de un motor, la puesta de un motor, que el motor no funcione tenía que ser eh, reportado. Y ese reporte, ¿cuál era la mejor forma de trasladar conocimiento en ese momento? La impresión. Entonces, las publicaciones científicas están presentes y han crecido en este avance. Y sigamos. Entonces, tenemos en 1800 ya las actas, ¿no? Que se van, 1800, que se van trasladando a través del norte, ¿no? Estados Unidos, Europa, por ahí un poco de Japón, de Rusia, ¿no? Entre las élites sobre todo. Y para 1900, eh, el aumento de las especialidades de investigación hace necesario de que comiencen a haber publicaciones específicas para subdisciplinas específicas. Entonces, claro, física es amplia, pero en física tienes óptica, tienes termodinámica, eh, mecánica, física nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, uno llega un momento en que no puedes saber todo. Entonces, también las revistas, las actas, las publicaciones comenzaron a especializarse, ¿no? Por ejemplo, ahí yo lo coloco ética medioambiental. Y durante la época de 1900-1960, muy a la par también de que digamos, el norte, Europa, Estados Unidos, ganó la guerra, sus académicos disfrutaron de una época donde empezaron a colaborar y empezaron a ver las primeras colaboraciones entre universidades. Obviamente empezó en los países, por eso Harvard, el MIT, Stanford, por eso se creó las Ivy Leagues, ¿no? Estas universidades potentes de Estados Unidos, muy de élite, y sus académicos también empezaron a compartir este tiempo. Y una cosa importante acá es que cuando había una investigación de alguien de una universidad, de esa red, digamos, ¿no? Que no tenía un especialista en la universidad o en la facultad para revisar el artículo, se lo mandaban a otra persona, a otro investigador de otra universidad, para que lo revise. Y ahí empezó las revisiones por pares, las revisiones por colegas, dando forma a las revistas científicas que tenemos actualmente, ¿no? Que son publicaciones donde uno manda un artículo, eh, el editor, perdón, manda hacia dos, tres revisores, los revisores dan sus opiniones, eh, ninguno de ambos, ni autor ni revisor se conocen, para mejor la objetividad, en el mejor de los casos, y finalmente se da un veredicto. ¿Es publicable o no es publicable? Y si es publicable, entra en una revista que en principio se supone que es un vehículo de comunicación de las comunidades, de una comunidad científica especializada. Entonces, fulanito va a conocer que en China investigaron este polímero que tuvo estos resultados. ¿Quién lo lee? Lo lee un investigador de España, de Perú, de Brasil, y por tanto trata de replicar o a partir de ese conocimiento modifica sus investigaciones, ¿no? Pero con el ingreso del Internet, los precios bajaron, había más posibilidades de difundir el conocimiento y Internet más globalización de los 90, post Reagan, post Margaret Thatcher, da, como en varias áreas de la economía mundial,
da la opción de que se construyan estas grandes corporaciones que también han pasado, corporaciones editoriales, que comienzan a comprar a las sociedades científicas las revistas más importantes y comienzan a tener un catálogo de revistas científicas donde los investigadores presentan sus resultados, ¿no? Y en algunos casos tenemos que pagar por acceder a ese conocimiento, ¿ok? Entonces, generando una brecha, generando ahí un bloqueo del conocimiento, que en muchos de los casos es financiado por el Estado a partir de los impuestos. Eso da origen a un movimiento del Open Access, el acceso abierto al conocimiento, que tiene sus desafíos en el financiamiento. No es una discusión que no se ha cerrado. Pero con esto quiero hacerles notar de que las publicaciones científicas, que son el vehículo de comunicación para que los investigadores, los científicos, conozcan qué están haciendo en otros lados, en sus áreas, sus colegas, está mediado actualmente por las dinámicas económicas globales. Y hay status quo y hay propuestas para romper el status quo. Y esto también va a existir. Con esto vamos a convivir por lo menos los 20 años en adelante. Entonces, este escenario también se va a trasladar hacia las propuestas de transferencia tecnológica, en el sentido de que nuestros científicos peruanos, nuestros colegas argentinos, nuestros colegas brasileños, no, van a producir tecnología, el conocimiento va a estar imbuido en estas condiciones del conocimiento, ¿no? Del acceso al conocimiento, y por tanto habrá que en algún momento, si es que estamos a cargo de un proyecto, considerarlo y ver las estrategias para poder pues acceder al conocimiento. Bien, rápidamente ya para terminar esto y irnos a un descansito y ahí a una actividad. Estamos viendo acá es el cambio de tipo propietario de las revistas científicas desde el año 1970. Como ven, el color rojo corresponde a las grandes corporaciones editoriales, y desde 1995 comienza a haber un crecimiento grande, ¿no? Importante de la propiedad. O sea, ahora mucho del conocimiento es mucho conocimiento que se produce es propiedad de las grandes corporaciones. Y lo siguiente que quiero mostrarles es el porcentaje de papers publicados en las cinco corporaciones editoriales más grandes en las ciencias, en las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Entonces tenemos que desde el 75 hasta el 2015 hay una pendiente positiva. Y por tanto, el conocimiento social está, digamos, monopolizado por 5. Mira, eso.